Ernesto Salazar despertó con el ruido del despertador de cuerda que permanecía en la mesita de noche, al lado de un retrato de Carmela sonriendo un domingo de Pascua. El aparato vibraba contra la madera con ese temblor irritante que conocía desde hacía más de 20 años, pero nunca lo cambió porque había sido su esposa quien lo comprara en un mercadillo callejero, diciendo que ese sonido era capaz de despertar hasta a los muertos. Ernesto extendió la mano, palpó la superficie hasta encontrar el botón y silenció el temblor. Se quedó acostado unos instantes en el colchón delgado, sintiendo el resorte roto que siempre empujaba su espalda del lado izquierdo, y escuchó el silencio de la habitación alquilada, que era lo único que le pertenecía en el mundo. Un olor a humedad subía del piso de cemento, mezclado con el perfume tenue de espliego que mantenía en una bolsita colgada del tirador del armario, porque Carmela siempre decía que el espliego ahuyentaba las pesadillas y atraía la paz. ¿Has conocido alguna vez a alguien que trabaja toda la vida sin quejarse, que aguanta humillaciones en silencio porque sabe que no puede perder lo poco que tiene? Cuéntame en los comentarios desde qué país estás escuchando esta historia, y si alguna vez en la vida sentiste que el mundo trataba como invisible a una persona que merecía ser vista. Quédate hasta el final, porque lo que va a sucederle a Ernesto Salazar va a cambiar todo lo que piensas sobre la bondad, la injusticia y sobre cómo Dios responde las oraciones que hacemos en la oscuridad. Dios no abandona a quien hace el bien. Deja tu like y suscríbete al canal, porque esta historia tiene un final que nadie esperaba. Ernesto tenía 73 años y un cuerpo que cargaba cada uno de ellos como quien lleva sacos de cemento en una obra sin fin. La espalda estaba encorvada a la altura de los hombros, no de nacimiento, sino de décadas empujando escoba y balde por pasillos largos. Las manos eran gruesas, con callos amarillentos en las palmas y las uñas, siempre recortadas al ras de la carne porque la suciedad se acumulaba debajo de ellas después de cada día de trabajo. Usaba gafas de montura gruesa, con el cristal izquierdo rayado, por una caída en el baño de la escuela 3 años antes, y el bigote ralo que alguna vez fue oscuro, ahora era completamente blanco, haciendo juego con el cabello cortado al ras que su esposa solía recortarle en el patio de la casa, donde vivieron juntos durante 46 años. Carmela había muerto hacía 4 años de un infarto mientras tendía la ropa en el tendedero. El médico dijo que el corazón simplemente se detuvo, como un reloj que decide no marcar más las horas. Ernesto la encontró sentada en el suelo del patio, apoyada en el poste del tendedero, con una camisa blanca aún sujeta en la pinza entre los dedos. Parecía que se había sentado para descansar, pero no estaba descansando. Después del entierro, Ernesto vendió la casita que tenían en el barrio de San Pedro, porque ya no podía dormir en aquella habitación sin escuchar su respiración del otro lado de la cama. Se mudó al cuartito alquilado cerca de la escuela donde trabajaba, hacía 25 años como conserje, y la vida se redujo a una rutina de despertador, café soluble, autobús y pasillo. Los hijos nunca llegaron. Carmela y Ernesto lo intentaron durante años, rezaron, hicieron promesas, pero el vientre de ella nunca creció. Con el tiempo, los dos hicieron las paces con la ausencia y decidieron que el amor entre ellos era familia suficiente. Después de que ella se fue, Ernesto comprendió que la mayor soledad no era no tener hijos, era no tener ya a la única persona que hacía que la soledad pareciera elección y no castigo. Se levantó despacio, sintiendo como las rodillas crujían como ramas secas. Fue hasta el baño minúsculo, donde la ducha era un caño con una llave oxidada que escupía agua tibia cuando el sol calentaba el tanque de agua en el tejado. Se lavó la cara, se pasó la mano por el bigote y encaró el espejo agrietado en la esquina inferior derecha. El hombre que lo miraba de vuelta tenía ojeras profundas y la piel del cuello floja como tela que había perdido la elasticidad. Pero los ojos castaños aún tenían un brillo manso, un brillo que venía de algún lugar más profundo que el cansancio, como una vela que insiste en permanecer encendida incluso cuando el viento sopla fuerte. Se puso el uniforme gris de la escuela, un overol descolorido con el nombre bordado en el pecho que ya había perdido la mitad de las letras, quedando apenas ERN
y sala a cada lado del cierre. Se calzó las botas de goma que olían a cloro y desinfectante y salió a la calle antes de que el sol terminara de salir. El aire del amanecer en Querétaro era fresco y olía a pan de las panaderías que ya funcionaban en las esquinas del barrio. Ernesto caminaba despacio, las botas golpeando el asfalto agrietado, pasando por fachadas de casas coloridas con portones de hierro y macetas de geranios en las ventanas. En el bolsillo del overol, junto con el manojo de llaves de la escuela, llevaba un rosario de madera que Carmela le había dado en el aniversario de 40 años de casados. Los nudos estaban gastados de tanto pasarlos entre los dedos en las noches en que el silencio del cuarto se volvía demasiado grande. La escuela Benito Juárez ocupaba una manzana entera en el centro de Querétaro. Era un edificio antiguo, con fachada de piedra clara y ventanas altas de marco verde, rodeado por un muro de ladrillos con un portón de reja negra que Ernesto abría todas las mañanas a las 5:45. Las llaves pesaban en la mano y el candado se trababa siempre del mismo lado, exigiendo un juego de muñeca que solo él conocía. Cuando el portón se abrió, el olor a piso encerado y tiza llegó junto con el aire detenido del pasillo principal. Ernesto respiró hondo. Aquel olor le era tan familiar como el de la lavanda en el cuarto. Un cuarto de siglo de su vida estaba impregnado en aquel pasillo, en la acera que él mismo pasaba 3 veces por semana, en las paredes que él mismo retocaba cada inicio de semestre. Comenzó la rutina de siempre. Escoba en los pasillos, trapo húmedo en las mesas del comedor, inspección en los baños, verificación de las llaves de agua y de las lámparas. Cada gesto tenía la precisión de quien repite el mismo trabajo desde hace un cuarto de siglo, sin jamás considerarlo indigno. Ernesto limpiaba como quien reza, con atención y respeto, porque Carmela siempre decía que no existe trabajo pequeño, solo gente demasiado pequeña para ver la dignidad en los demás. A las 7:15, el sonido de tacones altos resonó en el pasillo de entrada. Un ritmo seco y acelerado que hacía que el piso de piedra reverberara como si alguien golpeara un martillo a intervalos regulares. Ernesto no necesitó levantar la cabeza para saber quién era. Ese sonido también lo conocía de memoria. La licenciada Regina Paredes, directora de la escuela desde hacía 8 años, apareció en la curva del pasillo con la postura de quien camina sobre una alfombra roja que solo ella ve. Tenía 55 años, piel clara, cabello castaño liso recogido con una pinza dorada que brillaba bajo la luz fluorescente y ojos verdes que nunca se posaban en las personas, apenas pasaban por ellas como quien lee subtítulos de una película que no le interesa. Usaba siempre traje sastre oscuro, aretes de perla y un perfume fuerte que llegaba antes que ella y se quedaba después de que se iba, impregnando el aire con una dulzura empalagosa que Ernesto asociaba con el olor a fruta pasada. Ernesto apoyó la escoba contra la pared e hizo un leve gesto con la cabeza. «Buenos días, doña Regina». La voz salió baja, casi un susurro, como si el volumen estuviera controlado por una llave que él mismo regulaba para no molestar. Regina ni siquiera giró el rostro. Continuó caminando hacia la oficina, el celular pegado a la oreja, hablando sobre números de matrícula y planillas de presupuesto con alguien del otro lado de la línea. Pasó al lado de Ernesto sin disminuir el paso, como quien esquiva un cono de tránsito en medio de la acera. Ernesto volvió a barrer. No era la primera vez. No sería la última. Había aprendido a lo largo de los años a reducir la expectativa de ser tratado como persona en aquella escuela a un nivel en que la indiferencia ya no dolía tanto. O al menos eso era en lo que intentaba convencerse, mientras las cerdas de la escoba raspaban el piso en movimientos lentos y circulares. Pero aquella mañana, algo diferente sucedió. Cuando pasó por el pasillo del segundo piso, con el balde de agua sanitaria y el jalador apoyado en el hombro, encontró la puerta de la sala de profesores abierta. Allá dentro, 3 profesoras tomaban café y conversaban en voz baja. Ernesto entró para revisar el basurero del rincón. No hizo ruido. Nunca hacía ruido, pero las profesoras se callaron al verlo, como si la presencia de él contaminara la conversación. Una de ellas, la más joven, de cabello rubio y uñas pintadas de rojo,
Lo miró con aquella sonrisa condescendiente que Ernesto conocía bien, la sonrisa que la gente pone cuando no quiere ser sorprendida siendo grosera. Don Ernesto, la señora Regina pidió que limpiara el baño de la dirección antes de las 8. Parece que tiene un problema en el desagüe. Ernesto asintió. Sí, señora, ya voy a resolverlo. Salió de la sala oyendo la conversación reanudarse antes incluso de cerrar la puerta. Y entre las frases amortiguadas, captó una que hizo que el estómago se le contrajera. Pobrecito el viejito, toda la vida limpiando baños. Qué vida tan triste. Bajó la escalera con el balde en la mano y el peso de aquellas palabras en los hombros. Pobrecito, viejito, vida triste. Cada palabra era una piedrita lanzada en un lago que Ernesto mantenía quieto dentro del pecho desde hacía años. Las ondas se esparcían lentamente, tocando bordes que él prefería mantener secos. Entró al baño de la dirección y se arrodilló frente al desagüe tapado. El olor a alcantarilla subía fuerte y tuvo que respirar por la boca mientras metía las manos enguantadas en la tubería para sacar una maraña de papel y cabello que bloqueaba el paso. Mientras trabajaba, pensó en Carmela. Ella jamás habría dicho vida triste sobre el trabajo de nadie. Ella decía que el trabajo de Ernesto era sagrado porque mantenía el lugar limpio para que cientos de niños aprendieran. Quien limpia el templo también sirve a Dios, viejo. Era lo que ella repetía cada vez que él volvía a casa oliendo a desinfectante y quejándose de la espalda. Terminó con el desagüe, se lavó las manos en el lavabo y se las secó en el trapo que llevaba colgado del cinturón. Cuando salió del baño, casi chocó con Regina, que venía por el pasillo, con un paso más rápido de lo normal y una expresión que prometía tormenta. Ella se detuvo frente a él y bajó los ojos hacia las botas de Ernesto. Las suelas de goma habían dejado un rastro de huellas húmedas en el piso que él mismo había encerado 2 horas antes. El corazón de Ernesto se hundió en el pecho como piedra en río. ¿Qué es esto, Ernesto? Su voz era baja, lo que siempre era peor que cuando gritaba. Cuando Regina gritaba, la rabia salía y se evaporaba. Cuando hablaba bajo, la rabia quedaba atrapada entre los dientes como veneno que gotea despacio. Ernesto miró las huellas. Disculpe, doña Regina, estaba en el baño arreglando el desagüe. Voy a limpiar ahora mismo. Regina cruzó los brazos e inclinó la cabeza, estudiándolo con esa mirada que hacía que Ernesto se sintiera del tamaño de una hormiga caminando al borde de un zapato. 25 años, Ernesto. 25 años trabajando aquí, y todavía no has aprendido que no se camina con botas mojadas por el pasillo encerado. La frase salió lenta, cada palabra pronunciada con la precisión quirúrgica de quien sabe exactamente dónde cortar para que duela más. A veces me pregunto si te contrataría de nuevo si pudiera volver atrás en el tiempo. Ernesto no respondió. Bajó la cabeza y apretó el trapo entre las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La humedad del trapo escurrió entre los dedos y goteó en el piso, formando una marca más que sabía que necesitaría limpiar. Voy a resolverlo ahora, doña Regina. La voz salió firme, pero por dentro cada sílaba costaba el peso de un ladrillo. Regina lo miró 2 segundos más, el tiempo exacto para que la humillación se solidificara, y le dio la espalda sin decir nada más. El perfume empalagoso quedó flotando en el aire como un fantasma después de que ella desapareciera en la curva del pasillo. Ernesto se arrodilló y comenzó a secar las huellas con el trapo. Las manos que destapaban desagües y encerraban pisos ahora fregaban el suelo que acababa de ser pisoteado por dentro y por fuera. Las rodillas le dolían contra la piedra fría. El ruido de la escoba de un compañero resonaba en el piso de arriba, y del patio llegaban las primeras voces de niños que arribaban para la clase. Ernesto restregó cada marca hasta que el pasillo volvió a brillar. Cuando terminó, apoyó las manos sobre las rodillas y se levantó despacio, sintiendo un dolor fino que le subía por la columna como un alambre siendo jalado desde adentro. Miró hacia el pasillo vacío y pensó en lo que Carmela diría si estuviera allí. Probablemente diría que la dignidad de un hombre no vive en la boca de los demás, vive en su propio pecho. Y probablemente tendría razón, pero esa mañana
El pecho de Ernesto estaba más pesado que el balde lleno de agua sucia que cargaba de regreso al depósito. El resto de la mañana transcurrió como transcurrían todas las mañanas en la escuela Benito Juárez. Ernesto limpió 14 salones de clase, 6 baños, 2 laboratorios y la escalinata principal. Cambió 3 focos fundidos en el pasillo del primer piso, arregló el pestillo de una ventana que no cerraba bien y destapó un bebedero que estaba en la entrada del patio. Hizo todo en silencio, con la precisión de quien conoce cada rincón de ese edificio como conoce su propio cuerpo. Los profesores pasaban junto a él sin saludar. Los alumnos pasaban junto a él sin verlo. Ernesto era parte del paisaje, tan invisible como las paredes que él mismo pintaba. A la hora del almuerzo, se sentó en la banca de cemento en la parte trasera de la escuela, cerca de la cocina, donde el olor a arroz y frijoles se mezclaba con el de cloro del lavadero. Abrió la tartera de plástico que traía de casa, arroz, frijoles y un pedazo de pollo asado que había sobrado de la cena de la noche anterior. Comió despacio, masticando con los pocos dientes que aún tenían firmeza, mirando hacia el muro de ladrillos, donde una enredadera de bugambilia crecía sin que nadie la cuidara, empeñada en existir entre la argamasa y el sol. Ernesto admiraba aquella planta. Crecía donde nadie la había plantado, florecía donde nadie lo esperaba, y cada temporada de lluvias volvía más fuerte. «Igualita a ti, viejo», habría dicho Carmela si estuviera allí. Guardó la fiambrera y volvió al trabajo. Eran casi las 2 de la tarde cuando algo diferente rompió la rutina. Ernesto estaba barriendo la acera frente a la escuela, recogiendo hojas secas que el ventarrón de la mañana había esparcido, cuando vio una forma recostada en el muro del otro lado de la calle. Al principio pensó que era una bolsa de ropa dejada allí por algún transeúnte, pero cuando se acercó para barrer ese tramo, se dio cuenta de que no era una bolsa, era una persona. Una mujer anciana, recostada en la pared con los ojos cerrados, el cuerpo inclinado hacia un lado como una muñeca que alguien dejó sentada y olvidó. Ernesto se detuvo. La escoba quedó suspendida en el aire. El corazón le latió más fuerte. Cruzó la calle y se agachó junto a ella. La mujer debía tener unos 70 años. El cabello era blanco y estaba despeinado, pegado al rostro por el sudor. La piel del rostro era morena y llena de arrugas profundas, y los labios estaban agrietados y resecos. Llevaba una blusa de algodón que alguna vez fue blanca, pero ahora estaba manchada de tierra y sudor, y una falda oscura rasgada en el dobladillo. Los pies estaban descalzos y sucios, con ampollas en los talones que indicaban que había caminado mucho. Ernesto le tocó el hombro con cuidado. «Señora, ¿se encuentra bien?» La mujer abrió los ojos despacio. Eran ojos oscuros, hundidos, con esa neblina de confusión que Ernesto reconocía, porque la había visto en los ojos de su propia madre antes de que falleciera, la mirada de quien no sabe muy bien dónde está ni cómo llegó allí. «Agua», susurró la mujer. La voz era un hilo tan fino que el viento casi se lo llevó antes de llegar a los oídos de Ernesto. «Por favor, agua». Ernesto no lo pensó 2 veces. Se levantó, entró por la puerta lateral de la escuela y fue directo al comedor. La cocinera doña Lupe, una mujer corpulenta y de sonrisa fácil que era la única persona en la escuela que trataba a Ernesto por su nombre con cariño, estaba guardando las ollas del almuerzo. «Doña Lupe, hay una señora que se está sintiendo mal en la acera. Necesito agua y un plato de comida, lo que sea». Doña Lupe abrió los ojos de par en par. «Dios mío, don Ernesto, tome este plato». Sobró arroz con frijoles y un pedazo de pollo. Llenó un plato con la rapidez de quien no necesita explicaciones para entender la urgencia. Puso también un vaso grande de agua y 2 panes en una bolsa de papel. Ernesto tomó todo y volvió a la acera. La mujer todavía estaba allí, los ojos ahora abiertos pero ausentes, como si mirara hacia un lugar que solo ella podía ver. Ernesto se arrodilló a su lado y llevó el vaso de agua hasta los labios resecos. Ella bebió en largos tragos, el agua escurriéndose por las comisuras de la boca y goteando sobre la tela manchada de la blusa. Cuando terminó, Ernesto colocó el plato sobre sus rodillas y le entregó la cuchara. La mujer miró la comida como si no creyera que fuera real. Las manos le temblaban tanto que la primera cucharada casi se cayó antes de llegar a la boca.
Ernesto sujetó su mano con cuidado, estabilizando el temblor, y la ayudó a llevar el arroz hasta los labios. La mujer masticó despacio, los ojos llenándosele de lágrimas que rodaban por las arrugas del rostro sin que ella hiciera ningún esfuerzo por secarlas. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alguien que tenía tanta hambre que el simple acto de comer se convertía en un milagro. Mientras ella comía, Ernesto habló con la voz baja y tranquila que usaba para calmar a los niños cuando se caían en el patio y lloraban. «La señora tiene nombre. ¿Hay alguien a quien pueda llamar?» La mujer dejó de masticar y lo miró con aquella confusión en los ojos que oprimía el pecho. «Teresa», dijo después de un largo silencio. «Me llamo Teresa». Ernesto sonrió. «Doña Teresa, ¿sabe dónde vive? ¿Tiene algún familiar?» Teresa miró sus propias manos como si buscara la respuesta en las líneas de la palma. «No lo sé», susurró. «No recuerdo cómo llegué aquí. No recuerdo nada». Ernesto sintió que se le encogía el estómago. Conocía ese vacío. Lo había visto en los ojos de su madre, lo había visto en los ojos de vecinos que se fueron haciendo viejos y perdiendo fragmentos de memoria como quien pierde monedas de un bolsillo roto. Puso la mano en el hombro de Teresa y habló con firmeza. «No se preocupe, doña Teresa. Voy a cuidar de usted. Vamos a entrar en la escuela, descansa un poco, come más, y encontraremos a su familia». Teresa lo miró con una gratitud tan profunda que Ernesto tuvo que desviar los ojos para no dejar que los suyos propios se llenaran de agua. «Gracias», dijo ella, y en aquella palabra cabía más de lo que cualquier frase entera podría decir. Ernesto ayudó a Teresa a levantarse. Ella se apoyó en su brazo con ambas manos y caminó con pasos cortos e inseguros. Cruzaron la calle despacio y entraron por la puerta lateral de la escuela. Ernesto la llevó hasta el banco de madera en el pasillo del fondo, cerca de la cocina, y le pidió a doña Lupe que la vigilara mientras él iba a buscar más agua. Teresa se sentó y apoyó la espalda contra la pared, cerrando los ojos con una expresión de alivio que transformaba cada arruga del rostro en una línea de paz. Fue en ese momento que el sonido de tacones altos cortó el pasillo como un cuchillo corta la mantequilla. Ernesto se quedó helado. Conocía ese ritmo, esa cadencia, esa promesa de tormenta implícita en cada pisada. Regina Paredes apareció en la curva del pasillo y se detuvo. Los ojos verdes barrieron la escena como un radar que detectó algo fuera del patrón. Una mujer sucia y descalza sentada en el banco de la escuela, un plato de comida en su regazo, y Ernesto de pie a su lado, con un vaso de agua en la mano, y la expresión de quien sabe que acaba de ser sorprendido haciendo lo correcto en el lugar equivocado. «Ernesto». La voz de Regina no era una pregunta. Era un veredicto. «¿Qué hace esta mujer dentro de mi escuela?» Ernesto colocó el vaso de agua sobre el banco y se posicionó entre Regina y Teresa, no como un escudo, sino como alguien que se ofrece para recibir el golpe antes de que llegue a quien no puede defenderse. «Doña Regina, esta señora estaba desmayada de hambre en la acera. La traje adentro para darle un poco de agua y comida. Está confundida, parece que no sabe dónde vive». La voz de Ernesto salió más firme de lo que esperaba, como si una cuerda dentro de él que había estado floja durante años, de repente hubiera sido tensada. Regina entrecerró los ojos y desvió la mirada hacia Teresa, quien encogió el cuerpo en el banco como un animal que reconoce a un depredador por la postura antes de ver los dientes. «¿Tomaste comida del comedor de la escuela para darle a una desconocida de la calle?» La pregunta llevaba veneno suficiente para matar cada sílaba que Ernesto intentara usar en su defensa. «¿La comida que se paga con la mensualidad de los alumnos? ¿La comida que los padres confían que será usada para alimentar a sus hijos?» Cada frase era un escalón que Regina subía para mirar a Ernesto desde más alto. Ernesto tragó saliva. La garganta seca raspaba como lija. «Era comida que sobró del almuerzo, doña Regina. Iba a ir a la basura. Nadie más iba a comer eso». La explicación era verdadera, pero a Regina no le interesaban las verdades. Le interesaba el poder, y en ese momento su poder dependía de aplastar cualquier desviación de lo que ella consideraba orden. «Eso no es decisión tuya, Ernesto.
Nada en esta escuela es decisión tuya. Tú eres el conserje. Tú limpias. Tú friegas. Tú no piensas, no decides y no traes gente de la calle para dentro de mi espacio. Teresa, que hasta ese momento había permanecido encogida en la banca con el plato de comida enfriándose en el regazo, levantó la cabeza. Los ojos confusos tenían ahora un brillo de lucidez que no estaba ahí antes, como si la humillación a la que asistía hubiera sido capaz de perforar la niebla que cubría su memoria. «Señora», dijo Teresa, la voz débil pero sorprendentemente firme, «este hombre me salvó. Yo estaba caída en la acera y nadie se detuvo. Él fue el único que me miró como a una persona». Regina volvió el rostro hacia Teresa con la velocidad de una cobra que escucha un ruido en la hierba. «Yo no le hablé a usted. Salga de mi escuela ahora mismo». El tono era tan cortante que Teresa echó la espalda contra la pared como si hubiera recibido una bofetada invisible. Ernesto dio un paso al frente. Algo dentro de él, algo que había estado dormido bajo décadas enteras de sí, doña Regina, despertó como un motor viejo que necesita 3 intentos para arrancar, pero cuando arranca no se detiene más. «Doña Regina, usted puede castigarme como quiera, pero no trate así a esta mujer. Está enferma, está sola, tiene hambre. Esto le podría pasar a la madre de usted, a la abuela de cualquier alumno de esta escuela. Si va a castigar a alguien, que sea a mí». Su voz no tembló. Por primera vez en 25 años, la voz de Ernesto Salazar no tembló ante Regina Paredes. Regina parpadeó. Fue un parpadeo rápido, casi imperceptible, pero Ernesto lo vio. Vio la sorpresa instalarse por una fracción de segundo en los ojos verdes, antes de ser barrida por la furia. Nadie en esa escuela jamás había respondido de esa manera. Nadie jamás se había atrevido a interponer una frase completa entre ella y su voluntad. «Está despedido, Ernesto». Las 3 palabras salieron como piedras arrojadas al piso de un templo vacío. El eco se expandió por el pasillo. Doña Lupe, que observaba desde la puerta de la cocina con las manos apretando el delantal, se llevó la mano a la boca. Teresa cerró los ojos, y Ernesto se quedó inmóvil, sintiendo el suelo abrirse bajo sus pies. «Recoja sus cosas y salga antes de que llame a seguridad». Regina dio media vuelta y comenzó a caminar por el pasillo. El sonido de los tacones altos era el mismo de siempre, pero ahora parecía más fuerte, más cruel, como si cada pisada fuera un martillazo sellando una sentencia. Ernesto se quedó quieto durante 3 segundos completos. El pasillo estaba vacío excepto por Teresa en el banco y doña Lupe en la puerta de la cocina. El olor a arroz y frijoles todavía flotaba en el aire como un recuerdo de algo bueno que terminó demasiado rápido. Doña Lupe se acercó con los ojos enrojecidos. «Don Ernesto, esto es una injusticia. 25 años, todos esos años y ella hace esto». Su voz estaba quebrada y las manos que apretaban el delantal no dejaban de retorcer la tela. Ernesto puso la mano en su hombro e intentó sonreír, pero la sonrisa salió torcida, como una puerta que se descuadra después de tanto golpear. «Está todo bien, doña Lupe. Cuide a doña Teresa por mí hasta que mejore. Por favor». Doña Lupe asintió, mordiéndose el labio para contener el llanto. «Yo la cuido, don Ernesto. Descuide». Ernesto caminó hasta el depósito de materiales donde guardaba sus pertenencias. Un armario de metal con la pintura descascarada y un candado pequeño que abría con la más pequeña de las llaves del manojo. Dentro había pocas cosas. Una muda de ropa limpia, un par de chancletas, una taza de aluminio con el nombre Carmela pintado a mano y una Biblia de tapa negra con las páginas amarillentas por el tiempo y el uso. Ernesto metió todo dentro de una bolsa de plástico y cerró el armario por última vez. Pasó la mano por la puerta de metal como quien se despide de un viejo amigo. El metal estaba frío y la pintura se desprendía bajo los dedos en copos que caían al suelo como una pequeña nieve triste. Salió por la puerta lateral de la escuela sin mirar atrás. Si miraba, tal vez no podría seguir caminando. El sol de la tarde pegaba fuerte en la acera y el asfalto irradiaba un calor que subía por las suelas de las botas de goma. Parte 14. Ernesto caminó despacio, la bolsa de plástico balanceándose junto a su cuerpo,
el manojo de llaves que ya no le pertenecía depositado en la portería a la salida. 25 años. La frase resonaba en su cabeza, como campana de iglesia tocando para un funeral que nadie anunció. Todos aquellos años de pasillo encerado, de baño destapado, de bombilla cambiada, de piso barrido, de sí, doña Regina, tragado con sabor amargo de humillación. Y bastó un plato de arroz, un vaso de agua y un gesto de compasión para que todo terminara como si nunca hubiera existido. Caminó hasta la plaza del barrio y se sentó en la banca bajo un mango viejo, cuyas raíces rompían el cemento alrededor como dedos que buscan aire. El rosario de Carmela estaba en el bolsillo del overol y Ernesto lo sacó, pasando los nudos gastados entre los dedos. El sol filtrado por las hojas creaba manchas de luz y sombra en el suelo de tierra y en su rostro, y un viento tibio traía el olor a tortilla asada de un puesto en la esquina de la plaza. Ernesto cerró los ojos y habló con Carmela como hacía todas las noches antes de dormir, pero esta vez las palabras salieron a mitad del día, en medio de la plaza, en medio de la derrota. Vieja, hice lo correcto, al menos eso, pero ahora no sé qué va a ser de mí. La jubilación no alcanza ni para la renta, y estoy demasiado viejo para empezar de nuevo. El viento meció las ramas del mango y una hoja seca cayó en el regazo de Ernesto. Él miró aquella hoja y sin saber por qué la guardó en el bolsillo junto con el rosario. Regresó al cuartito alquilado cuando el sol ya estaba bajo. El cielo de Querétaro era una franja de naranja y morado que Ernesto normalmente se habría detenido a admirar, porque Carmela siempre decía que el atardecer era la firma de Dios al final del día, demostrando que Él seguía ahí. Pero aquella tarde, Ernesto no se detuvo. Entró al cuarto, dejó la bolsa en el suelo, se quitó las botas de hule y se sentó en la orilla de la cama. El silencio era el mismo de siempre, pero pesaba diferente. Era el silencio de quien perdió la última ancla, que ataba los días a algún tipo de propósito. Miró la foto de Carmela en la mesita de noche. La sonrisa de ella no cambiaba, nunca cambiaba. Y por algún motivo que Ernesto no lograba explicar, aquella sonrisa inmutable era lo más reconfortante del mundo. Aquella noche, Ernesto no cenó. Se quedó acostado en la oscuridad con las manos sobre el pecho, el rosario entrelazado en los dedos, los ojos abiertos mirando al techo donde una mancha de humedad formaba un mapa de un lugar que no existía. Rezó sin palabras memorizadas como hacía siempre. Le pidió a Dios que le mostrara el camino, porque sus ojos ya no veían ninguno. Le pidió a Carmela que le mandara una señal, cualquier señal, de que no estaba solo en aquel cuartito que olía a humedad y espliego. Y en algún momento después de la medianoche, cuando el cansancio finalmente venció al miedo, Ernesto se durmió con el rosario aún preso entre los dedos y la hoja seca del mango dentro del bolsillo del overol, que ya no tenía motivo para ponerse. A la mañana siguiente, Ernesto despertó con el despertador de cuerda temblando en la mesita de noche, como todos los días de su vida. El cuerpo hizo ademán de levantarse a la misma hora de siempre, los mismos músculos moviéndose en la misma secuencia, porque más de 2 décadas de rutina habían programado cada fibra del cuerpo para funcionar en automático. Pero cuando los pies tocaron el piso frío de cemento, la realidad volvió como una ola que derriba a quien está de espaldas al mar. No había escuela a la que ir, no había pasillo que encerar, no había puerta que abrir a las 5:45. Ernesto se sentó en el borde de la cama y se quedó allí por un tiempo que no supo medir, mirando las botas de goma en el rincón del cuarto como quien mira herramientas que perdieron su función. Preparó el café soluble de siempre en la taza de Carmela y se sentó en la silla, junto a la ventana que daba a un callejón donde gatos flacos disputaban restos de comida. Bebió el café amargo sin azúcar, porque el paquete se había acabado 2 días antes y todavía no había ido al mercado. El sabor amargo descendió por la garganta y se mezcló con el sabor amargo que ya estaba instalado en el pecho desde la tarde anterior. Ernesto pensó en las cuentas. El alquiler vencía en 12 días. La pensión que recibía del gobierno cubría poco más de la mitad. El resto venía del salario de la escuela. Sin el salario, las cuentas no cuadraban. La matemática era simple y cruel como un puñetazo en el estómago de quien ya está en el suelo.
Estaba pensando en eso cuando escuchó 3 golpes en la puerta. No era el toque ligero de quien llama con los nudillos. Eran golpes firmes, con la palma de la mano abierta, el tipo de golpe que transmite autoridad incluso antes de decir una palabra. Ernesto se levantó, se acomodó la camisa arrugada y abrió la puerta. Del otro lado había un hombre alto, de hombros anchos, piel morena y cabello negro cortado al ras. Vestía una camisa social azul con las mangas arremangadas hasta los codos y pantalón oscuro. Tenía un rostro de rasgos firmes, mandíbula cuadrada y ojos castaños que miraban directo a los ojos de Ernesto con una intensidad que no era amenazadora, pero tampoco era casual. En el pecho, prendida al bolsillo de la camisa, una placa de metal que brillaba bajo la luz de la mañana con la inscripción de la delegación de Querétaro. «Buenos días. ¿Usted es Ernesto Salazar?» La voz era grave y directa, sin rodeos. Ernesto sintió un escalofrío en el estómago. Policía. En su puerta. Un día después de haber tomado comida del comedor. El corazón se le disparó y la boca se le secó como si alguien le hubiera pasado una esponja por la lengua. «Soy yo, sí, señor. Yo soy un hombre de bien. Nunca le hice mal a nadie en mi vida. Si es por la comida de la escuela, puedo explicarlo». Las palabras salieron atropelladas, tropezándose unas con otras como personas, intentando pasar por una puerta estrecha al mismo tiempo. El hombre levantó la mano en un gesto calmado. «Sé lo que usted hizo por mi hermana. Vine aquí para agradecerle». El aire que Ernesto había estado conteniendo salió de golpe, como si alguien hubiera pinchado un globo dentro de su pecho. «¿Su hermana?» El hombre asintió y extendió la mano. «Mi nombre es Rafael Morales. Soy delegado de la policía de Querétaro. Teresa es mi hermana mayor. Desapareció de casa hace 3 días. Tiene principios de demencia y salió caminando sin documentos, sin dinero, sin saber a dónde iba. Estábamos desesperados». Ernesto estrechó la mano de Rafael con fuerza. La palma del delegado era firme y seca, el apretón de manos de alguien que está acostumbrado a transmitir seguridad. «¿Puedo pasar?», preguntó Rafael. Ernesto abrió la puerta y sintió vergüenza del cuartito pequeño, de la cama desordenada, de la taza de café soluble en el alféizar de la ventana. Pero Rafael entró sin mirar nada de eso. Sus ojos estaban fijos en Ernesto, con esa gratitud que es demasiado grande para caber en palabras breves. «La señora de la escuela llevó a Teresa a comer y descansar después de que usted se fue. Doña Lupe, la cocinera. Ella llamó al número que Teresa finalmente logró recordar cuando la memoria le volvió un poco. Fuimos a buscarla por la noche. Ahora está en casa, recuperándose». Rafael hizo una pausa y tragó algo que parecía un nudo de emoción atascado en la garganta. «Si usted no se hubiera detenido, si hubiera hecho como todo el mundo y pasado de largo, mi hermana podría haber muerto en esa acera». Llevaba 3 días sin comer. Ernesto se sentó en la silla y señaló la otra para Rafael. «Hice lo que cualquier persona debería hacer, don Rafael. Nadie merece quedar tirado en el suelo con hambre». Rafael se sentó e inclinó el cuerpo hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Lo sé, pero usted perdió el empleo por eso. Teresa me contó lo que pasó. Contó que la directora le gritó delante de ella y lo despidió. 25 años de trabajo echados a la basura porque usted decidió ayudar a una anciana con hambre». La mandíbula de Rafael se endureció al decir esto, y Ernesto vio en los ojos del comisario algo que reconocía bien: la rabia silenciosa de quien sabe que se ha cometido una injusticia y no piensa dejarla pasar. «Voy a ayudarlo, don Ernesto. Todavía no sé cómo, pero lo haré. Eso se lo prometo. Y sobre el despido, usted tiene derecho a indemnización. Nadie despide a un empleado con tantos años de servicio sin pagarle lo que le corresponde. Conozco a un abogado laboralista que va a resolver esto sin cobrarle un centavo hasta ganar el caso». Ernesto abrió la boca para protestar, pero Rafael levantó la mano. «No discuta esto conmigo, don Ernesto. Es su derecho. Y los derechos no se piden, se exigen». Rafael sacó una tarjeta del bolsillo de la camisa y la puso sobre la mesa. «Mi número está aquí, para cualquier cosa que necesite». Ernesto tomó la tarjeta y pasó el pulgar por la superficie lisa del papel. Las letras eran pequeñas. «Rafael Morales, comisario».
y debajo un número de teléfono. Ernesto guardó la tarjeta en el mismo bolsillo donde llevaba el rosario de Carmela. Gracias, don Rafael. De verdad. Saber que doña Teresa está bien ya es suficiente para mí. Rafael negó con la cabeza, como quien discrepa con algo que acaba de escuchar. No es suficiente, don Ernesto. Usted merece más. Y va a tener más. De eso me encargo yo. Rafael se levantó y estrechó la mano de Ernesto una vez más. En la puerta, antes de salir, se dio vuelta y miró el cuartito como quien evalúa una situación. ¿Cuántos años tiene, don Ernesto? Ernesto se acomodó los anteojos en el rostro. 73. Rafael asintió despacio, como quien anota un número importante en la memoria. 73 años y más valor que gente con la mitad de su edad. Nos hablamos pronto. Salió y cerró la puerta con cuidado. Ernesto se quedó parado en medio de la habitación oyendo los pasos alejarse por la escalera. El sol de la mañana entraba por la ventana e iluminaba la foto de Carmela en la mesita de noche. Y por primera vez desde la tarde anterior, Ernesto sintió algo cálido moverse dentro del pecho, en el lugar exacto donde el frío de la derrota se había instalado. No era esperanza todavía. Era menos que esperanza. Era el recuerdo de que la esperanza existía. 2 días transcurrieron en un silencio que tenía peso y textura. Ernesto despertaba a la misma hora. Tomaba el café instantáneo en la taza de Carmela y se quedaba sentado en la silla junto a la ventana, mirando el callejón donde los gatos flacos repetían la misma pelea de siempre por los mismos restos de siempre. El cuerpo pedía movimiento. Los músculos de la espalda se quejaban de la falta de rutina, como quien se queja de la falta de un vicio. Y las manos ásperas de callos se abrían y cerraban en el aire buscando el mango de la escoba, el cubo, el trapeador, cualquier cosa que les devolviera una razón para existir. Pero no había nada que hacer. Y para un hombre que trabajó toda la vida, no tener nada que hacer es una forma silenciosa de morir despierto. En la mañana del tercer día, el teléfono fijo que colgaba de la pared de la cocina sonó. Ernesto se levantó de la silla y atendió con la mano temblorosa, no de miedo, sino de expectativa. «Don Ernesto, habla Rafael». La voz del comisario era la misma, firme y directa, pero esta vez cargaba algo que parecía una sonrisa contenida. «Tengo una novedad. Conseguí una entrevista de trabajo para usted. Una farmacia en el centro. Doña Clara necesita un empleado para organizar el inventario y cuidar la tienda. No es trabajo pesado. Ella es una buena mujer. ¿Puede ir esta tarde?» Ernesto sintió las piernas debilitarse y tuvo que apoyarse en la pared. «¿Hoy? Por supuesto que puedo. Don Rafael, no sé cómo agradecerle». Rafael respondió rápido, como quien no le gusta recibir agradecimientos. «No me agradezca. Agradezca a su propia bondad. Si usted no se hubiera detenido en aquella acera, yo no estaría llamando. A las 2 de la tarde, en la farmacia Santa Cruz, calle Independencia número 123. Buena suerte, don Ernesto». Sir Ernesto colgó el teléfono y se quedó quieto mirando el aparato como quien mira un objeto sagrado. Después miró la foto de Carmela. «Tú lo enviaste, ¿verdad, vieja?», susurró, y la sonrisa que se formó en su rostro fue la primera de verdad en 3 días. Abrió el armario y buscó la mejor ropa que tenía. Una camisa blanca de botones que Carmela planchaba todas las semanas y que todavía guardaba el pliegue en los hombros. Un pantalón oscuro que apretaba un poco en la cintura porque había adelgazado en los últimos meses. Y los zapatos de cuero marrón que usaba solo en velorios y misas de Navidad. Se vistió con el cuidado de quien se prepara para una batalla, que no usa armas, y salió a la calle sintiendo el sol de Querétaro golpear en su rostro como una mano que empuja despacio en la dirección correcta. La farmacia Santa Cruz estaba en una calle arbolada del centro, apretada entre una papelería y una tienda de telas. La fachada era sencilla, paredes blancas con una cruz verde pintada encima de la puerta y letras azules que decían el nombre de la farmacia en estilo antiguo. Ernesto empujó la puerta de vidrio y una campanilla tintineó anunciando su entrada. El olor a medicamento y alcohol llenó sus fosas nasales junto con una nota suave de lavanda que venía de un difusor en el mostrador. Detrás del mostrador, una mujer de mediana edad,
Lo miró con una sonrisa que Ernesto no veía dirigida a él desde hacía más tiempo del que quisiera admitir. Doña Clara tenía 50 y pocos años, cabello castaño recogido en un moño suelto, ojos castaños cálidos y mejillas redondas que subían cuando sonreía, lo que ocurría con frecuencia. Usaba una bata blanca sobre una blusa de flores pequeñas y tenía un bolígrafo prendido en el bolsillo del pecho junto con un bloc de recetas. «Usted debe ser don Ernesto», dijo, extendiendo la mano por encima del mostrador. «Rafael me habló mucho de usted. Siéntese, por favor». Señaló una silla al lado del mostrador y Ernesto se sentó, sintiendo cómo las manos le sudaban dentro de los bolsillos del pantalón. La entrevista duró media hora y fue la conversación más humana que Ernesto había tenido con un empleador en toda su vida. Doña Clara le preguntó sobre su experiencia, sobre su familia, sobre lo que le gustaba hacer. No preguntó por qué había dejado la escuela. Cuando Ernesto intentó explicar, ella levantó la mano con delicadeza. «Rafael ya me lo contó, y lo que usted hizo dice más sobre su carácter que cualquier currículum podría decir». Ernesto sintió la garganta apretarse y desvió los ojos hacia el estante de vitaminas detrás de doña Clara, parpadeando rápido para evitar que la emoción se desbordara. «¿Cuándo puedo empezar?», preguntó, la voz más ronca de lo normal. Doña Clara sonrió, y esta vez la sonrisa era tan amplia que las arrugas alrededor de sus ojos se multiplicaron como rayos de sol dibujados por un niño. «Mañana, si quiere. El sueldo es un poco más alto de lo que usted recibía en la escuela, y el horario es de 8 a 5. Tiene una hora para almorzar». Ernesto abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. «Gracias, doña Clara. Gracias de verdad». Las palabras eran simples, pero llevaban el peso de un hombre de 73 años, que acababa de descubrir que el mundo todavía tenía lugar para él. Salió de la farmacia sintiendo el suelo más firme bajo sus pies. El sol estaba más hermoso, el aire olía mejor, y los sonidos de la calle, bocinas, voces, pájaros, música saliendo de una ventana abierta, parecían una orquesta desafinada pero sincera, tocando solo para él. Llamó a Rafael desde un teléfono público en la esquina. «Don Rafael, conseguí el empleo, empiezo mañana». Escuchó al comisario reír del otro lado de la línea, una risa grave y abierta. «Lo sabía, don Ernesto, sabía que iba a salir bien. Pero escuche, necesito hablar con usted sobre otra cosa. ¿Puede encontrarse conmigo mañana después del trabajo?» «En la plaza del centro, a las 5:30». La voz de Rafael cambió de tono, se volvió más baja, más seria, como quien dobla la esquina de una conversación ligera y entra en una calle oscura. «Claro que puedo. ¿Pasó algo?» Rafael hizo una pausa que duró 2 segundos. «Nada urgente. Pero es importante. Hablamos mañana». El primer día en la farmacia fue como ponerse ropa nueva que ya parece vieja de lo cómoda que resulta. Doña Clara le enseñó cada estante, cada cajón, cada procedimiento, con la paciencia de quien cree que enseñar es una forma de respeto. Los clientes trataban a Ernesto con la gentileza automática que se tiene con los empleados de farmacia, y él respondía con la misma dedicación que había dedicado a los pasillos de la escuela durante casi toda su vida. Al mediodía, almorzó en el cuartito del fondo y por primera vez en semanas, la comida tuvo sabor a algo más que obligación. Tenía sabor a nuevo comienzo. A las 5:30, Ernesto estaba sentado en el banco de la plaza debajo del mismo árbol de mango donde había rezado días antes. Rafael apareció caminando por la acera con una carpeta de papel manila bajo el brazo. Se sentó al lado de Ernesto y permaneció en silencio durante algunos segundos, mirando a los niños que jugaban en el parque infantil del otro lado de la plaza. El sonido de las risas se mezclaba con el canto de los pájaros que se preparaban para la noche. «Don Ernesto, después de que usted me contó lo que pasó en la escuela, me quedé intranquilo, no por usted, sino por esa mujer. Ninguna directora de escuela despide a un empleado con décadas de servicio porque le dio un plato de comida a alguien con hambre. Hay algo que no cuadra ahí». Rafael abrió la carpeta y sacó una hoja con anotaciones. Así que le pedí a un colega que investigara, y lo que encontró es mucho peor de lo que imaginaba. Rafael hizo una pausa y se pasó la mano por la barbilla.
Y no fui solo yo quien sospechó. 2 padres de alumnos ya habían registrado quejas en la Defensoría Municipal sobre falta de materiales que la escuela decía haber comprado. Cuando mi colega cruzó las quejas con los informes financieros de la escuela, todo encajó. Ernesto sintió el estómago helarse como si se hubiera tragado un cubo de hielo entero. ¿Qué encontraron? Rafael pasó el dedo por las anotaciones. Regina Paredes desvía fondos de la escuela desde hace al menos 5 años. Parte del dinero de las mensualidades y de los fondos municipales se transfiere a cuentas personales. Falsifica informes financieros, infla costos de mantenimiento que nunca sucedieron y registra compras de materiales que nunca llegaron. Estamos hablando de cientos de miles de pesos. Ernesto se quedó callado. Las manos apretaban las rodillas y la mirada estaba fija en la hoja de papel como si las letras pudieran explicar cómo una persona es capaz de robarle a una escuela llena de niños. Y hay más, continuó Rafael, con voz más grave. 3 empleados fueron despedidos en los últimos 2 años, todos de la misma manera. Inventó motivos insignificantes y los echó. ¿Sabe por qué? Porque empezaron a notar las irregularidades. La señora estaba borrando el rastro. Ernesto sintió la rabia subir como agua hirviendo que se desborda de una olla. Pero no era una rabia que grita, era la rabia silenciosa de quien entiende que la injusticia que sufrió era apenas la punta de algo mucho mayor. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? Rafael guardó la hoja en la carpeta y miró a Ernesto con esos ojos de comisario que no prometen nada que no puedan cumplir. Ahora necesitamos pruebas formales. La investigación ya está en marcha, pero me gustaría pedirle algo, señor. Ernesto asintió sin saber qué vendría. Necesito que usted haga una declaración oficial. Cuente todo. Cada año de trabajo, las humillaciones, el despido, lo que vio y oyó dentro de esa escuela. Usted es el testigo más antiguo, y usted no le tiene miedo a ella. Eso es poco común. Ernesto miró sus propias manos. Las mismas manos que destapaban desagües y enceraban pisos. Las mismas manos que sostuvieron el vaso de agua en los labios de Teresa. Manos que nunca golpearon a nadie. Nunca firmaron nada deshonesto. Nunca tomaron lo que no era suyo. Haré la declaración, cuando y dónde usted quiera. Rafael extendió la mano y Ernesto la estrechó. El apretón era diferente de los anteriores. Este tenía el peso de un pacto entre 2 hombres que decidieron que la verdad, por más incómoda que fuera, merecía ser dicha en voz alta. En las semanas siguientes, la vida de Ernesto se dividió en 2 ríos que corrían lado a lado sin mezclarse. Por un lado, la rutina tranquila en la farmacia, donde doña Clara lo trataba como a una persona y los días tenían el sabor calmo de quien finalmente trabaja en paz. Por el otro, los encuentros con Rafael en la plaza, donde el comisario actualizaba el avance de la investigación con la misma seriedad con que un médico informa el progreso de un tratamiento. 3 exempleados de la escuela ya habían prestado declaración. Un contador contratado por la policía había encontrado más de 200,000 pesos en irregularidades. Y un padre de alumno que trabajaba en el banco había confirmado que las transferencias de Regina no coincidían con los informes presentados al consejo escolar. Fue en ese periodo que Teresa reapareció en la vida de Ernesto. Sucedió una tarde de miércoles, cuando él organizaba cajas de analgésico en el estante del fondo. La campanilla de la puerta tintineó y Ernesto levantó la cabeza por reflejo. Teresa Morales estaba allí, en la puerta de la farmacia, con una apariencia completamente diferente de la mujer que él encontrara caída en la acera. El cabello blanco estaba limpio y recogido en un moño suave. Usaba una blusa azul clara, falda de algodón y sandalias de cuero. Los ojos aún tenían esa neblina sutil de quien vive entre 2 mundos, el presente y un lugar que la memoria insiste en borrar, pero había en ellos una claridad que no existía antes. «Don Ernesto», dijo ella, y la voz era firme como un puente que fue reparado. «Vine a agradecer como debía». Ernesto salió de detrás del estante y se acercó. «Doña Teresa, qué alegría verla así. Está muy bien». Teresa sonrió, y aquella sonrisa tenía el mismo efecto que la primera luz de la mañana entrando por una ventana que había permanecido cerrada durante demasiado tiempo.
Estoy aquí por usted. Rafael me trajo. Dijo que necesitaba venir en persona y tiene razón. Lo recuerdo todo, don Ernesto. Recuerdo la acera, el hambre, el agua que usted me dio, la comida, la señora que gritó. Recuerdo cada palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las secó. Las dejó caer como si cada una llevara consigo un pedazo de la gratitud que las palabras no podían transportar. Ernesto sintió que se le apretaba el pecho y disimuló acomodándose las gafas. No tiene que agradecerme, doña Teresa. Hice lo que Carmela habría hecho de estar en mi lugar. Teresa lo miró con curiosidad. ¿Carmela es su esposa? Ernesto señaló el bolsillo de la bata donde llevaba el rosario. Lo era. Se fue hace 4 años, pero sigue diciéndome qué hacer. Yo solo obedezco. Teresa rió, una risa baja y suave que sonó como una música que Ernesto no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Entonces, debo darle las gracias a doña Carmela también. Ernesto sonrió. A ella le habría caído bien usted. A partir de aquel día, Teresa comenzó a visitar la farmacia todas las semanas. A veces compraba un medicamento para la presión, a veces una manzanilla, a veces nada. Se quedaba conversando con Ernesto en el mostrador durante media hora, contándole sobre la vida, sobre el marido que había muerto de enfisema 10 años atrás, sobre los hijos que vivían lejos y llamaban poco, sobre el jardín de rosas que cultivaba en el patio y que era lo único que la demencia aún no había logrado borrar de su memoria. Ernesto lo escuchaba todo con esa atención de quien aprendió que escuchar a alguien es tan importante como alimentarlo. Y poco a poco, sin que ninguno de los dos nombrara lo que estaba sucediendo, una amistad fue creciendo entre ellos como la bugambilla en el muro de la escuela, sin que nadie la plantara, sin que nadie la cuidara, empeñada en existir entre el cemento y el sol. En una noche de jueves, 3 semanas después de la primera visita de Teresa a la farmacia, Rafael llamó a Ernesto. La voz del delegado era diferente. Tenía una urgencia contenida, como la de alguien que está sosteniendo una puerta que el viento quiere abrir. Don Ernesto, mañana por la mañana va a suceder. A las 8, cuando abra la escuela, la policía estará allí. Tenemos orden de allanamiento e incautación. La señora va a ser llevada para prestar declaración y responder por desvío de fondos, falsificación de documentos y acoso laboral a funcionarios. Ernesto se quedó en silencio durante 5 segundos. El reloj de cuerda de Carmela hacía tic-tac en la mesita de noche, como una cuenta regresiva. ¿Y qué necesita de mí, señor? Rafael respondió sin vacilar. Nada, don Ernesto. Solo quería que usted lo supiera. Usted merece saberlo antes que todos. A la mañana siguiente, Ernesto se despertó a la misma hora de siempre. Se puso la bata de la farmacia, tomó el café en la taza de Carmela y salió a la calle. Pero en lugar de girar a la izquierda hacia la farmacia, giró a la derecha. Caminó hasta la escuela Benito Juárez y se detuvo al otro lado de la calle, en el mismo lugar donde había encontrado a Teresa caída en la acera semanas atrás. El portón de la escuela estaba abierto y los primeros niños llegaban con mochilas coloridas y voces agudas. Ernesto se quedó allí, recostado en el muro, con las manos en los bolsillos y el rosario de Carmela entre los dedos. El aire de la mañana olía a tierra húmeda, por el riego de los canteros de la plaza vecina y a pan dulce de las panaderías que abrían temprano en la esquina. El sonido de pájaros peleando en la rama de un almendro se mezclaba con el arrastrar de mochilas en el asfalto y el motor de los autos que se detenían en doble fila para dejar a los niños. Ernesto sentía el frío de la pared de ladrillos en la espalda, atravesando la tela delgada de la bata, y el olor a medicamento que ya impregnaba su ropa, como antes el desinfectante impregnaba el mameluco gris. A las 8:12, 2 patrullas se detuvieron frente a la escuela. Sin luces, sin sirena, sin espectáculo, los policías entraron por el portón con pasos firmes y documentos en mano. Rafael estaba entre ellos, vestido con camisa formal y chaleco, la placa en el pecho. Ernesto no entró. Se quedó al otro lado de la calle, observando. 14 minutos después, Regina Paredes salió por la puerta principal de la escuela, acompañada por 2 policías. Por la ventana del segundo piso, Ernesto vio 3 rostros de maestras mirando la escena en el patio.
Una de ellas, la rubia de uñas rojas, se llevó la mano a la boca exactamente como había hecho doña Lupe semanas atrás. Pero esta vez el asombro no era por Ernesto, era por Regina. No había espectáculo, no había gritos, pero el rostro de ella contaba una historia que prescindía de cualquier palabra. Los ojos verdes que nunca se posaban en las personas ahora estaban fijos en el suelo. La cabeza que siempre se erguía por encima de todos ahora colgaba hacia adelante, el peso de la gravedad siendo finalmente mayor que el de la arrogancia. El traje sastre oscuro estaba impecable como siempre, pero parecía vestir a una persona completamente diferente. La mujer que entró en el patrullero no era la misma que caminaba por los pasillos, haciendo que el piso temblara con los tacones altos. Era alguien más pequeño, alguien a quien el mundo entero ahora podía ver del tamaño que siempre fue. Ernesto vio el patrullero alejarse por la calle arbolada y sintió algo que no esperaba sentir. No era alegría, no era satisfacción. Era un alivio manso, silencioso, como el sonido de la lluvia cuando cesa después de una tormenta que duró toda la noche. Caminó hasta la farmacia y abrió la puerta con la campanilla tintineando, el olor a lavanda y medicamento, recibiéndolo como un abrazo discreto. Doña Clara lo miró por encima de los lentes. «¿Está todo bien, don Ernesto?» Llegó un poco tarde. Ernesto sacó la bata del gancho y se la puso con el cuidado de siempre. «Está todo bien, doña Clara. Por primera vez en mucho tiempo, está todo bien de verdad». Los meses siguientes trajeron cambios que Ernesto no habría imaginado ni en los sueños más generosos. La escuela Benito Juárez tuvo una nueva directora, una mujer joven que en la primera semana de trabajo mandó reformar el depósito de materiales e instalar un tablero de empleados con nombre y foto de cada persona que trabajaba allí, desde el profesor hasta el conserje. Cuando se enteró de la historia de Ernesto, mandó una carta escrita a mano, invitándolo a volver cuando quisiera. Ernesto leyó la carta sentado en la silla junto a la ventana, alisó el papel con las manos y lo guardó en el cajón junto al retrato de Carmela. Pero no volvió. Su tiempo en aquel pasillo ya había pasado. La vida ahora era en la farmacia, entre estanterías de medicamentos y la gentileza diaria de doña Clara, y Ernesto estaba en paz con eso. Teresa continuaba visitándolo cada semana. Los tés en el mostrador de la farmacia se convirtieron en almuerzos los domingos en casa de Rafael, donde Ernesto conoció a toda la familia y fue adoptado como tío honorario por los niños que lo llamaban Don Nesto y se disputaban quién se sentaba en su regazo a la hora del postre. Teresa y Ernesto pasaban tardes enteras conversando en el porche de Rafael, ella contando sobre las rosas del jardín y él contando sobre Carmela, y aquellas conversaciones tenían el ritmo suave de dos vidas que caminaron solas demasiado tiempo y ahora encontraban compañía para el tramo que faltaba. Fue en una de esas tardes, sentados en el porche con 2 vasos de limonada y el sonido de los pájaros llenando el aire del atardecer, que Teresa giró el rostro hacia Ernesto y dijo algo que él no esperaba. «Don Ernesto, yo ya perdí muchas cosas en la vida. Perdí a mi esposo, perdí pedazos de la memoria, perdí días enteros que no volverán más. Pero cuando yo estaba caída en aquella acera, con hambre y sin saber quién era, usted me devolvió algo que yo creía haber perdido para siempre». Ernesto la miró. «¿Qué fue?». Teresa sonrió, y aquella sonrisa cargaba el peso ligero de quien descubrió algo precioso en el fondo de un bolsillo que creía estar vacío. La fe de que todavía existen personas buenas en el mundo. Ernesto sintió que los ojos le ardían y desvió la mirada hacia el jardín donde las rosas de Teresa florecían en tonos de rojo, rosa y blanco. «Usted es demasiado buena con este viejo, doña Teresa». Teresa extendió la mano y la colocó sobre la de él. La piel de ambas manos era fina y arrugada, marcada por el tiempo y el trabajo, y el contacto era tibio como pan recién salido del horno. «No soy demasiado buena. Yo solo reconozco a un buen hombre cuando encuentro uno». Ernesto no respondió. Se quedó allí con la mano de Teresa sobre la suya, mirando las rosas y sintiendo que Carmela, desde donde quiera que estuviera, aprobaba aquel momento con la misma sonrisa que tenía en la foto de la mesita de noche. 3 meses después,
En una mañana de sábado que olía a flor de azahar y tierra mojada, Ernesto y Teresa se casaron en la iglesita de piedra del barrio de San Pedro, la misma donde Ernesto y Carmela se habían casado 46 años atrás. El olor a incienso se mezclaba con el perfume de las rosas y con el aroma de velas de cera derritiéndose en los candelabros de hierro. El piso de piedra hacía eco con cada paso, como si la iglesia entera respirara junto con quien entraba. Y por la ventana de vitral, la luz de la mañana pintaba manchas de azul y dorado en las bancas de madera oscura. Afuera, las campanas sonaban con aquel tañido grave que vibraba en el pecho antes de llegar a los oídos, y el viento tibio de Querétaro traía el canto de un cenzontle que insistía en cantar en el tejado como si hubiera sido invitado. La iglesia estaba decorada con rosas del jardín de Teresa y velas blancas que doña Lupe, la cocinera de la escuela, había traído envueltas en papel de seda. Rafael fue el padrino. Doña Clara cerró la farmacia por una hora para estar presente. Los hijos de Teresa mandaron flores desde lejos y un mensaje de voz que Rafael reprodujo en el celular antes de la ceremonia, diciendo que estaban felices por su madre. Y Teresa escuchó con los ojos cerrados y una sonrisa que decía más de lo que cualquier presencia hubiera podido decir. Y en la primera fila de bancos de madera, un retrato de Carmela en un portarretratos de plata descansaba en el lugar de honor junto a la Biblia de tapa negra que Ernesto cargaba desde el día en que salió de la escuela, porque Ernesto insistió en que ella estuviera allí sonriendo como siempre. Como el padre dijo palabras sobre nuevos comienzos y sobre el coraje de amar de nuevo cuando el corazón ya lleva cicatrices. Ernesto sostenía las manos de Teresa y sentía el rosario de madera en el bolsillo del saco prestado que doña Clara había insistido en comprarle. Teresa lloraba de alegría y Ernesto también, aunque intentaba disimularlo acomodándose los lentes de armazón grueso que se empañaban con la humedad de las lágrimas. En el bolsillo del saco, junto al rosario, Ernesto sentía el contorno seco de la hoja de mango que había guardado el día en que lo perdió todo. Aquel día, la hoja había caído de la nada en su regazo como un mensaje que él no supo leer. Ahora lo entendía. Era Carmela diciéndole que las cosas caen para poder posarse en lugares mejores. Cuando el padre dijo «puede besar a la novia», Ernesto dio un beso suave en la frente de Teresa, y aquel gesto cargaba más amor del que cualquier escena de película podría mostrar. A la salida de la iglesia, con el sol de Querétaro transformándolo todo en oro, Rafael abrazó a Ernesto y le susurró al oído. «Don Ernesto, Teresa tenía razón. Usted es el mejor hombre que conozco». Ernesto le palmeó la espalda al delegado y respondió con la voz quebrada. «Yo soy solo un viejo que limpió pisos toda la vida, don Rafael. No soy mejor que nadie». Rafael se apartó y lo miró con esa mirada que no admitía falsa modestia. «Usted limpió mucho más que pisos, don Ernesto. Limpió la conciencia de aquella escuela». Ernesto y Teresa regresaron caminando a la casa nueva que alquilaron juntos. Una casita de 2 plantas pequeña, con terraza y patio, donde Teresa ya planeaba plantar rosas y Ernesto ya planeaba instalar una banca de hierro igual a la que Carmela tenía en el patio antiguo. En el camino pasaron frente a la escuela Benito Juárez. El portón de reja negra estaba abierto y el pasillo brillaba bajo la luz de la mañana. Ernesto se detuvo por un instante y contempló aquel pasillo que había encerado durante casi toda su vida. Teresa le apretó la mano. «¿Estás bien, viejo?» Ernesto sonrió. «Estoy bien, Teresa. Todo está en el lugar donde debería estar». Esta es la historia de Ernesto Salazar, un hombre que perdió su trabajo por hacer lo correcto, un hombre al que el mundo trató como invisible durante décadas, un hombre que dio lo poco que tenía a alguien que lo necesitaba más. Y si has llegado hasta aquí, necesito preguntarte algo. ¿Cuántos Ernestos pasan frente a ti todos los días sin que te des cuenta? El conserje del edificio, la señora que barre la acera, el anciano que se sienta solo en la banca de la plaza. A veces la persona más invisible del mundo es la que tiene el corazón más hermoso. Así que mira a tu alrededor. Haz el bien sin esperar nada a cambio, porque como descubrió Ernesto, Dios no olvida a quien tiende la mano cuando todos dan la espalda. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia.
Deja tu like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar que la bondad nunca se desperdicia. Cuida de quien te cuida. Hasta pronto.